Bueno, ahí estamos grabando. Este es el seminario de actualización de monotributo. Así que vamos a ver un poco lo que significa todo esto, ¿sí? Bueno, a ver, nosotros para poder entender lo que es el fenómeno del monotributo, nosotros tenemos que entender primero por qué surge el monotributo. Y esto nos lleva un poco a analizar cuál es la categorización que queda el contribuyente que no es monotributista. O sea que de pronto o no opta por ser monotributista o en su defecto la actividad, la actividad que está realizando no es soportada por el monotributo. O sea, la primera conclusión que nosotros podemos sacar es que no cualquiera es monotributista. O sea, hay actividades, por ejemplo, la actividad gastronómica, que es prácticamente imposible que pueda ser dentro del régimen del monotributo. Entonces, vuelvo a repetir, para poder entenderlo realmente, lo que es el monotributo, no nos queda otra que remitirnos primero a lo que es el IVA y la implicancia, qué es lo que implica el hecho de estar categorizados y que estemos obligados a pagar el IVA, ¿sí? Entonces, eh, analicemos un poquito lo siguiente. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que decir es que el sistema impositivo argentino se basa principalmente en lo que es la autodeclaración. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que soy yo mismo, el que estoy determinando e informando e inclusive pagando el impuesto en función de una base imponible que yo mismo estoy determinando. Eso es lo que se llama la autodeclaración. ¿Cuál es la excepción que vos tenés a la autodeclaración? Es lo que es la determinación de oficio. Entonces, en función de determinados parámetros que toma la AFIP, puede hacer una determinación de esa base imponible en lo que se llama base presunta y otra es sobre base cierta. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que es la base presunta? Bueno, en función de tus compras, por ejemplo, de tus compras, la AFIP dice, bueno, si vos has comprado 100, si consideramos lo que es la rentabilidad del sector, supongamos que el sector tenga un margen bruto, por ejemplo, de un 20%, entonces, ¿qué es lo que presume la FIP? La FIP presume que vos has vendido 120. Eso es base presunta. Eso quiere decir que toma determinados parámetros que no tienen nada que ver con la venta. Por ejemplo, como te decía, bien, analicemos tus compras. ¿Cuánto es lo que está comprado? ¿Cuánto es lo que vos compraste en un determinado lapso? Ese es uno. O sea, vamos a lo que es la, la a ver, contribuyentes, ¿sí? Que hacen compra-venta de cosas muebles. Por ejemplo, no sé, un negocio de telefonía celular, para hablar un barbarazo, ¿está? Entonces, que hacen compra-venta. Entonces, bien, no declara las ventas, no declara la declaración jurada de IVA, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tiene compras que están detectadas. Entonces, la FIP, ¿qué es lo que hace? En función de las facturas de compra, pero no solamente la que yo, el contribuyente, puede aportar, sino lo que están registradas a través de lo que es el régimen de información. A través del régimen de información, sobre todo, digamos, lo que es compras y ventas, la AFIP puede tomar información y saber qué es lo que vos has comprado. Entonces, ese es un parámetro que vos tenés que considerar, ¿sí? A ver, vamos escribiéndolo, cosa que
Bien. Esto ya lo vamos a analizar. Vamos para acá. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros para entender lo que es el monotributo, tenemos que saber cuál es la implicancia de lo que es el IVA en la actividad comercial. Entonces, nosotros habíamos dicho que rige lo que es la autodeclaración. ¿Esto qué implica? Implica también, la excepción que vamos a tener nosotros es la determinación de oficio. Esa determinación de oficio se hace en base a determinados parámetros. Un parámetro, a ver, vamos a poner acá, parámetros, ¿sí? Un parámetro, ¿sí? Es, por ejemplo, nivel de compras, vamos a poner, de cosas muebles, ¿sí? Objeto del negocio. Y ya vamos a ver por qué hago yo esta distinción, ¿sí? O sea, el nivel de compras de cosas muebles, objeto del negocio. El ejemplo es, como te decía, un negocio de perdón, ¿qué es lo que hace, qué negocio tiene tu amiga, Carolina? Galería. A ver, capaz, así trabajemos con ese ejemplo. Bien, regalería. Perfecto. Entonces, tomemos, por ejemplo, vamos a trabajar con lo que es regalería. ¿Y ella qué es? ¿Monotributista? ¿Responsable inscripta? ¿Qué es? Bien, perfecto. Entonces, vamos a tomar acá este ejemplo, ¿sí? Entonces, la FIP toma determinados parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Uno, el nivel de compra de cosas muebles objeto del negocio. En este caso, ¿cuál es el objeto del negocio? Regalería. ¿Está? Entonces, vos vas a todo lo que compra en blanco, compra en blanco, ¿sí? Eso, el proveedor, a su vez, a través, obligado por lo que es un régimen de información, ya en su momento informó a la FIP cuánto es lo que vendió al negocio de regalería. ¿Está? Entonces, si la FIP dice, mira, vos compraste 10.000 pesos en el mes de agosto 2019 y vos no declaraste tus ventas, hace una presunción. Entonces, esa presunción es, bien, compraste 10.000, ¿sí? La FIP, ¿qué hace? La FIP toma lo que es un promedio del sector. O sea, toma el sector de regalería. Entonces, en el sector de regalería, de acuerdo a otro, ¿cómo arma ese indicador? Lo arma en función de lo que declararon otros, ya sea la competencia, otros negocios que están dentro del rubro. Entonces, determina un porcentaje de margen bruto. En el tema de galería, tengo entendido que tenés un muy buen margen de ganancias, ¿sí? O margen bruto. Entonces, ese margen bruto, quiero creer que debe ser más o menos, vos lo vas a ver mejor que yo, que estás ahí con tu amiga, ¿sí? Más o menos calculo yo en un 50%. O sea, lo que compro 100, lo vendo 150. Promedio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si vos compraste 10.000, ¿qué dice la FIP? Si vas comprado 10.000, no tenés stock para mostrar, entonces, ¿qué pasa? Si tomamos un 50% de margen, vos has vendido 15.000 pesos. Eso es una base presunta, porque la FIP presume que vos has vendido eso.
Esa es una. Y después, ¿qué más tenemos? Nosotros tenemos lo que es la base cierta. ¿Y cuál es la base cierta? La base cierta no es otra cosa que tus ventas registradas. ¿Está? Tenés tu talonario de facturas, tenés las facturas en línea, ¿sí? ¿Cuánto te da esa sumatoria de esa factura? Y te da 20.000 pesos de venta, por ejemplo. Ajá. ¿Y cuánto declaraste? 15.000. Está bien. ¿Qué te va a decir? Creo que se equivocó. ¿Está? Pero ¿qué hace? Eso es una base cierta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo el inspector? Sumó las facturas que vos tenés, ¿está? Y ahí hace la determinación, ¿está? Entonces, este es un parámetro, ¿está? Un parámetro. ¿Qué otro parámetro va a tomar la FIP? El otro parámetro que toma es el nivel de consumo personal. Y esto también es importante porque el monotributista, cuando la FIP va a analizar si está bien categorizado, va tomando todos estos parámetros. ¿Está? Entonces, tenemos el nivel de consumo personal. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Hoy, a ver, vamos a considerar, vamos a tomar, por ejemplo, lo que es, o sea, tenemos, digamos, lo que es el, el costo de vida, el costo de vida actual que nosotros tenemos. Se sacó ahora unas semanas, siempre está sacando no sé si el INDEC o quién es que lo determina, el nivel que se determina para no ser pobre, no, o no ser indigente, una cosa así. Y habían hecho el cálculo de más o menos 1.000 pesos por día. ¿Está? Entonces, si tenemos una familia tipo, el esposo, la esposa y supongamos 2 hijos, ¿cuánto es lo mínimo que necesita para vivir? ¿Está? Entonces, supongamos que sean 1.000 pesos por día para comer, para vestirse, para los gastos, digamos, si tenés que ir a trabajar, el boleto, todo lo que implica, ¿sí? Bueno, cada uno sabe, digamos, eh, cómo se va a manejar. ¿Está? Que si tenés que pagar un alquiler, si tenés que pagar, bueno, lo que es un colegio, farmacia, está toda esa suma de gastos, está. Nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 1.000 pesos por día. 1.000 pesos por día implica 30.000 pesos, 30.000 pesos al mes. Y eso implica en el año 360.000 pesos. Entonces, de base, nosotros vamos a tener, y esto nos sirve para todo, ¿sí? Que vamos a tener un consumo anual de 360.000 pesos. ¿Está? Un consumo anual de 360.000 pesos. Eso implica que si yo estoy declarando anualmente, que de pronto yo estoy ganando, por darte un ejemplo, 150.000 pesos, la AFIP, ¿qué me va a decir? Escúcheme, ¿y usted de qué vive? Si de pronto usted tiene lo que es los negocios, los costos, gastos,
propios del negocio, más lo que a usted le cuesta para vivir. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Este nivel de consumo personal hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede pasar a un monotributista es la exclusión. ¿Por qué la exclusión? Porque de pronto, ¿sí? La AFIP, ¿qué es lo que hace? Si de pronto detecta una inconsistencia, no te dice a vos, mirá, vos te equivocaste, vas a ser monotributista a partir de noviembre del 2019. No dice eso la AFIP. ¿Qué es lo que te dice la AFIP? Como salió un caso de una persona que tenía una fábrica de, no sé, de sombrillas, paraguas, no sé qué era, que siempre salían que por 400 pesos, muchos hablaban sí de un error de 400 pesos, y no, no es un error, no, que se pasó el tope máximo que tenía como monotributista, y ¿cómo lo castigó la FIP? La FIP lo castiga, ¿sí? Haciendo que, retrotrayendo su condición, la exclusión, 24 meses para atrás. 24 meses. Lo debo tener ahí en el muro de la fanpage. El caso, ya te lo voy a, si lo buscas, lo vas a encontrar. Si no, ya te lo voy a mandar. Para que vos veas, digamos, qué es lo que hace la FIP. ¿Y cuál es el problema? El problema está en que ventas que no tienen IVA se transforman en ventas con IVA. Pero resulta que las compras, yo no puedo ir a decirle al proveedor que en su momento me vendió con una factura B, a decir que me la cambie por una factura A. Entonces, ¿qué pasa? El perjuicio es enorme. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Hay determinados casos en los que sí conviene ser monotributista y hay otros casos en que no conviene ser monotributista. Esto implica también una planificación. Esto me pasó con un médico, ¿sí? En el cual de pronto se inscribió como monotributista, empezó a facturar, a crecer en su facturación. Estaba inscripto en lo que es como prestador de servicios. Llegó un momento en que tenía que pasar al régimen general y surgió el tema del IVA. ¿Está? O sea, ya vamos a ver cuál es la mecánica, ¿sí? de la incidencia del IVA. Entonces llega un momento en que o perdía el cliente o perdía plata este médico. ¿Por qué? Porque de pronto los honorarios que facturaba, digamos, en este caso no era, sí, bueno, sí, era un honorario, pero digamos, era un canon, ¿cómo que se llama? No me sale el nombre ahora. Una suma fija, ¿sí? Un horario fijo que le cobraba, digamos, por prestar los servicios. Al pasar al régimen general, ¿sí? Ese honorario, por ejemplo, me acuerdo que era un sanatorio que le facturaba 50.000 pesos, ¿sí? Era un honorario fijo, mensual. Entonces, esos 50.000, ¿qué pasaba? 50.000 como monotributista es 50.000. 50.000 como responsable inscripto o se transforma, ¿sí? 50.000 más el 21%, que te va a dar más o menos 60.000, 61.000 y algo, o para el médico es 50.000 menos el IVA. O sea, alguien tiene que hacerse cargo del IVA.
Entonces, en ese caso, ¿sí? O lo pierde al cliente, ¿por qué? Porque el cliente, ¿qué va a decir? Pará, vos me cobrabas 50.000 pesos, ahora ya no me cuesta 50.000, me cuesta 50.000 más el 21%. Si bien ese 21% es un crédito fiscal, a mí, financieramente, tengo un perfecto 10.500. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más allá de que sea un crédito fiscal para la empresa, resulta que financieramente implica un ingreso, un mayor egreso. ¿Está? Y muchas empresas no le interesa, digamos, tener un crédito a favor, sino que, a ver, en realidad lo que le cuenta es el día a día de pronto de que tiene que hacer un cheque por 60.500 y no por 50.000. O en su defecto, entonces, qué va a hacer el monotributista? El ex monotributista. Está bien, te lo dejo en 50.000 y termina absorbiendo el ex monotributista, termina absorbiendo el IVA. ¿Está? Eso es un problema de planificación fiscal. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros acá tenemos todo lo que nosotros hagamos, tenemos que tener de base estos 360.000 pesos, que es el costo de vida. ¿Está? El costo de vida. Mínimo 360.000. ¿Está? Entonces, acuérdate de esto, cuando empecemos a ver las escalas, ahí vamos a ver, digamos, cómo es que, cómo incide todo. ¿Está? Bien. Entonces, repito, estos parámetros, ojo, no estamos hablando de los parámetros del monotributo, ¿no? No tiene nada que ver esto. Todavía no hemos llegado a esto. Yo lo que quiero mostrar acá es cuáles son, en este caso, los parámetros de actividad que toma la FIP. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, vamos a tener acá, como dijimos, el nivel de compra de cosas muebles, objeto del negocio. Perfecto. ¿Qué más vamos a tener? El nivel de consumo personal. ¿Sí? Mucho cuidado con la tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito. ¿Está? Hay algo que acá que hace un poco a las características del sistema impositivo argentino. O sea, la primera característica es la autodeclaración. ¿Sí? Bien. La segunda característica es que los contribuyentes están condicionados por los regímenes de información. ¿Está? Los regímenes de información, que entre paréntesis, lo que se habla es que es muy posible que seguramente ya va a ser para el año que viene, y entre paréntesis tampoco queda nada, va a empezar a regir lo que es el IVA digital. Está el IVA digital. Si sale el IVA digital, también se habla de que se van a eliminar lo que es el régimen informativo de compras y ventas. ¿Está? Entonces, esto, repito, ya se escuchaba un poco el proyecto este, pero bueno, ahora digamos se está avanzando mucho. En cierto modo sí está relacionado. Está, a ver, eh, o sea, la factura electrónica se relaciona con todo. Está porque digamos, es la base sobre lo que se apoya el resto de los impuestos. ¿Está? Entonces,
No te entiendo la pregunta. Me pones que porque ya está vigente. ¿Qué cosa está vigente? No, no. A ver, eh, la factura electrónica hace un par de años que ya está en vigencia. El tema está en que no estaba la obligatoriedad de la factura electrónica. Son dos cosas distintas. La obligatoriedad para que el 100% de los contribuyentes emitan la factura electrónica es a partir de, no recuerdo si es marzo o abril del 2019. Está en forma paulatina, ¿sí? se fueron incorporando lo que es de distintas categorías de contribuyentes que estaban obligados a hacer sí o sí, la factura electrónica. ¿Está? Entonces, esto, digamos, ya se venía hablando, el tema de lo que es el IVA digital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cierto modo es el perfeccionamiento del régimen de lo que eran el City Compra y City Ventas. O sea, el perfeccionamiento del City Compra y City Ventas iba a redundar en el IVA digital. En Estados Unidos, lo que es el impuesto a las ganancias le llega a los contribuyentes como si fuese un resumen de tarjeta de crédito. Nosotros cuando recibimos el resumen de tarjeta de crédito, ¿qué es lo que nos dice en letra chica? Que usted tiene 30 días para hacer las observaciones que usted crea conveniente. Bien, en Estados Unidos, la declaración jurada de ganancias anual, ¿sí?, llega como si fuese el resumen de tarjeta de crédito. Entonces, uno empieza a decir, no, este gasto no, yo no hice. No, este gasto lo hice en tal año. No, este gasto hace las observaciones. Bien, con el IVA digital va a ser exactamente lo mismo. Me va a llegar una serie de facturas, me va a determinar cuál es mi débito fiscal, mi crédito fiscal, y me va a determinar una posición fiscal. Entonces, ¿cuál va a ser el desafío? El desafío es empezar. Un momentito, para. Yo acá le compré a Carolina Jiménez, pero ¿por qué me determina IVA si es monotributista? Por ejemplo. No, 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 para que yo, la compra que le hice a Jiménez Carolina era exento. ¿Por qué me calcula el IVA? Entonces yo tendré que agarrar y hacer todo lo que es la depuración, o sea, la observación de ese IVA digital. ¿Está? O sea, eh, no sé, porque realmente con el tema de hacer el régimen informativo sí implicó un mayor trabajo. ¿Está? Entonces, eh, el tema acá es el siguiente. Eso sí, eso sí, 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 sí. Se va a complicar un poco, que en cierto modo, a ver, eh, cuando surgió el monotributo, fue un golpe muy fuerte a lo que es la profesión del contador público. ¿Por qué? Y porque precisamente es un régimen simplificado. Vos fijate cuál es el pensamiento o la filosofía que tiene la FIP, por lo menos en este momento, que lo hace más explícito. ¿Qué es lo que dice la FIP? La FIP dice que cuanto más simple sea la liquidación de impuestos, mayor va a ser la tendencia del contribuyente a pagar los impuestos. O sea, ¿qué dicen ellos? O sea, ¿cuál es la tesis de ellos? La tesis es que como es complicado, no lo entiendo, no pago impuestos. Esa es la postura que tiene la FIP. Pero ¿qué pasa? Eh,
ningunea, por darle un adjetivo, a lo que es la profesión del contador. ¿Está? O sea, en materia impositiva, ¿sí? Eh, nosotros estamos complicados, ¿sí? Y también, yo le digo a gente así como vos que de pronto ya está a punto de recibirse, o gente que está recién recibida, ¿sí? Que de pronto, si se van a dedicar a lo que es la parte impuesto, revean bien cómo se van a ver de acá a 5 años. Hoy, hoy, lo que busca la tendencia es hacer mucho más simple la liquidación de impuestos. Mucho más simple. Vos fijate, lo que es ganancias de cuarta categoría de empleado en relación de dependencia, cualquier empleado que esté familiarizado con un sistema que más o menos la maneje la computadora, lo hace solo. Hace la liquidación solo. Ganancias de tercera categoría persona física, prácticamente lo hace solo. Se liquida solo. Lo único que vos tenés que agregar es el stock. Porque si vos te fijas en un estado de resultado, todos los datos ya los tiene la FIP. Las ventas ya la tiene. Las compras ya la tiene. Lo que es el mal llamado o llamado el IVA gastos, también lo tiene. Entonces, para determinar, ojo, si estamos hablando de compra-venta de cosa mueble, vos fíjate que en lo que es ventas menos la fórmula del costo de la mercadería vendida, en donde vos tenés cómo determinás el costo de la mercadería vendida. Existencia inicial más las compras menos la existencia final. Entonces, ¿cuál es el único dato que no tiene la FIP? Las existencias. Las existencias. Que puede también, ojo, así como hablamos de la base presunta, ¿está? Ahí también nos puede llegar a ser una determinación de oficio en base presunta, decir, bueno, ¿cuál es el stock que tendríamos que tener? Todo, todo lo maneja la FIP. ¿Está? Que en cierto modo, para lo que es la profesión del contador, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es mucho mejor, pero mucho mejor, trabajar, declarar lo real que declarar la mentira. ¿Está? Como en todo orden de la vida, una mentira se sostiene con otra mentira. Si yo miento en mis ventas, con lo cual me implica que yo tengo que mentir, por ejemplo, si soy un responsable inscripto, tengo que mentir en lo que es en el IVA, ¿qué es lo que pasa? Indefectiblemente yo tengo que mentir en ganancias. Indefectiblemente tengo que mentir en el impuesto a los bienes personales, por ejemplo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más difícil, ¿sí?, armar, repito, trabajar en función de un dato que no es cierto, es realmente trabajar con lo cierto. Entonces, ¿qué campo nos queda a nosotros, los contadores? ¿Sí? Es lo que es la defensa del contribuyente tributario. ¿Está? Entonces, plantearlo está bien, recién te estás terminando, todavía te falta todavía, pero cuando empieces a ejercer vas a ver, digamos, lo que es el manejo con el cliente. Y si estamos hablando del monotributista, ¿qué pasa? Es lo mismo. ¿Está? Con el agravante
de que de pronto, si lo excluyen del monotributo, las consecuencias son peores. Y hay dos tipos de exclusiones. Y esto quizás es un poco cómo se justifica el caso este que yo recién te comenté. Una cosa es que vos, Carolina, te inscribís como monotributista, empezás a tener clientes. ¿Está? Bien. El primer cliente, honorario, 10.000 pesos. Listo, 10.000 pesos, bueno, vamos tirando. Segundo cliente, 20.000 pesos. Tercer cliente, nos vamos ya a 40.000 pesos. ¿Sí? Incorporas otro cliente más, estamos en los 80.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es que vos vayas creciendo, ¿sí? En forma paulatina, y que vos lo vayas demostrando a eso, y que de pronto, cuando vos vas a incorporar un cliente más, te encontrás con que ya está fuera del monotributo. Hay dos límites, acordate, una cosa es servicio y otra cosa es lo que es la compra-venta de cosa mueble. Entonces, vos, ¿sí? Si vos le demostrás a la FIP que fue un crecimiento paulatino, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí la FIP te va a decir, perfecto, mire, contadora Jiménez, a partir de noviembre usted va a ser responsable de esto. Que es muy distinto a que de pronto vos obtengas, no sé, suponte un contrato con una empresa, más algunos clientes, ¿cuánto estás facturando por mes? Y estás facturando como 100.000 pesos. Está 100.000 pesos facturados por mes, implica que son 1.200.000 pesos en el año. La proyección. ¿Está? Eso implica que estás totalmente fuera del monotributo. ¿Sí? A vos te detecta la FIP, pero detecta que hace un año que venís con esto. ¿Y qué? ¿No sabías vos? Sí, sí sabía. ¿Está? Entonces, ahí es donde la FIP castiga y te dice, listo, se vuelve para atrás. ¿Está? Por supuesto que uno de los principios constitucionales habla de la irretroactividad. Entonces es cuestión de sentarse a pelear, ¿sí? con la gente de AFIP. ¿Está? Entonces, yo lo que te recomiendo, Carolina, es que si vos te vas a dedicar a la parte de impuestos, ¿sí? Tengas cuidado, ¿sí? Te repito, ¿cómo te quieres ver vos de acá a 5 años? ¿Sí? Ojo, estoy hablando de la parte de impuestos, no estoy hablando de si te vas a dedicar a hacer de pronto contabilidad o de pronto auditoría, te vas a especializar en auditoría o te vas a especializar en costos. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando del tema impuestos. ¿Está? Bien. Entonces, volvamos un poquito para acá. Entonces, estos parámetros vamos a tener primero el nivel de compras, que ya lo hemos visto, el nivel de consumo personal, o sea, siempre tengo que tomar como base estos 360.000 pesos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más analiza la FIP? Lo que es el nivel de inversiones realizadas. ¿Está? Entonces, de pronto, vos sos monotributista y resulta que te compraste una Amarok, ¿sí? Que debe estar costando, no sé, 1.500.000, 1.800.000 pesos. Entonces la gente te pregunta, escúcheme, doña Carolina, ¿cómo he hecho para comprar a Amarok? Te compró una casa, te compró un terreno. ¿De dónde sacas? Entonces acá cobra una importancia, pero fundamental, lo que es el crédito. ¿Está?
Entonces, esto también habla de lo que es una planificación fiscal. Resulta que si vos tenés tu cliente que de pronto no tiene una cultura tributaria, ¿está? O sea, es ese tipo de cliente que te dice, no quiero pagar impuestos, declarar lo menos que pueda. Lamentablemente, a ver, no podemos ser Quijotes, decir, ah, no, yo no miento, porque lamentablemente, eh, da lugar a polémica. Contador que no miente, no trabaja. Lamentablemente, esta es la situación que tenemos con los contribuyentes que tenemos en Argentina. ¿Está? Entonces, si vos, si tu cliente, si tenés un cliente que de pronto no tiene esta cultura tributaria, ¿qué es lo que vos le vas a recomendar? Le vas a recomendar que saque créditos. La persona te va a decir, no, mira, eh, de pronto no necesito el crédito, no importa, sacar el crédito. ¿Está? ¿Por qué? Porque eso te ayuda, ¿sí? Te repito, a lo que es la planificación fiscal, ¿sí? Bien, eso digamos es algo eh, que bueno, para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Déjame por favor mandar un mensaje a un cliente, si no, no me va a dejar de molestar. Dame un minuto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, Carolina? Bueno, perfecto. Dame medio minuto. Bien, entonces, como te decía, sí, en cierto modo estamos haciendo estos tipos de análisis eh, que después nos van a servir eh, para lo que es, digamos, la justificación o no en el monotributo. ¿Está? Entonces, bueno, eh, si bien acá eh, este análisis lo hace la AFIP para todos eh, para todos los tipos de contribuyentes, ¿está? Que de pronto eh, tiene, a ver, si es responsable inscripto, ¿sí? Esto incide en el análisis de ganancias, por ejemplo, o de pronto si declaró o no, esté bien lo que es su posición fiscal. Para el monotributista, este mismo análisis lo hace para analizar si es que está bien categorizado, ¿sí? En la categoría que está declarando el contribuyente. O sea, esto se utiliza para todo. ¿Está? Esto se utiliza para todos. Entonces, bueno, esto es importante, digamos, que lo vayas sabiendo, ¿sí? Bien. Hay un tema que es importantísimo y que de pronto no se le está dando la importancia que se merece. Eh, y no es otra cosa que la registración contable, o en este caso lo que es la contabilidad. La contabilidad es una herramienta de prueba, ¿sí? O sea, llevar en tiempo y forma, ¿sí? Un libro ventas, un libro compras, es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto, si a mí la FIP me está diciendo, mira, está fuera de categoría,
Y si yo no tengo un respaldo administrativo para poder pelear esa situación, digamos, digamos, como diría mi abuelo, decía que estoy rengo. ¿Por qué? Y porque no tengo esa información. Esto me pasó con un cliente que de pronto, te cuento cómo es un poco la historia. Este cliente hace compraventa de bebidas. Él declara al 10% lo que es su margen bruto. ¿Por qué? Porque vende Coca-Cola, que la gaseosa, digamos, es decir, todo lo que es producto masivo, consumo masivo, tiene bajo margen de ganancias. ¿Dónde está la ganancia? En la rotación. ¿Está? Él se declaraba al 10%, pero resulta que viene la FIP, le hace una inspección, ¿sí? Y dentro de esa inspección le dice, no, no es el 10%, es el 20% el margen del sector. Está el margen del sector. Entonces, qué es lo que le hace un ajuste tremendo? Y no se pudo demostrar, no se pudo demostrar. ¿Por qué? Y porque la persona no facturaba. ¿Está? O sea, se declara las ventas, pero no se factura. ¿Por qué? Y porque persona caprichosa le decía, no, yo no voy a facturar. Y no hubo forma de poder rebatir esa inspección. Que si hubiesen estado los libros iba a venta, mira, acá tengo la factura, mira, yo acá lo que compro a 100 lo vendí a 110, no a 120. Entonces, ¿qué pasa? Ahí toda la determinación de oficio fue en base presunta, no en base cierta. ¿Por qué? Por no tener la contabilidad. Entonces, si vos tenés acá tu cliente monotributista, hacele un libro, no es IVA, pero sí un libro ventas, un libro compras, se registra todo. Entonces, ante cualquier problema que vos tengas en la FIP, listo, mira, acá tengo, digamos, la prueba de lo que se está vendiendo y lo que se está comprando. ¿Está? Bien, perfecto. Entonces, todo esto, como te decía, lo que hace la FIP es, no, analiza a todo el mundo, está, analiza a todos. O sea, por un lado, al responsable inscripto, al monotributista, ¿sí? Bien. Entonces, eh, yo lo que necesito que veamos, a ver, llevamos casi una hora de... ¿Qué tipo de factura? Y, a ver, eh, si sos monotributista, ¿sí? Las facturas que vos vas a tener de compra son las facturas B. ¿Está? Factura B, factura C de otros monotributistas, ¿sí? Entonces, eh, y en las ventas son tus facturas, está tu talonario de facturas, ¿sí? No te olvides que más allá que vos tenés lo que es, eh, lo que es la obligatoriedad de la factura electrónica, sí o sí, tenés que utilizar lo que es, ¿sí? Lo que es eh, el talonario manual. Está el talonario manual de respaldo. ¿Por qué? Porque de pronto, si yo voy a tu negocio y de pronto hay un corte de energía o se cayó internet o lo que sea, está, eso no da lugar a que vos, a que vos de pronto no factures. No es así. ¿Está? No es así. ¿Sí? Bien. Bueno, Carolina, llevamos casi una hora de clases. Generalmente esto como se está grabando,
¿sí? Lo que generalmente hacemos cortes, pequeños cortes, eh, cada una hora, porque si no se hacen archivos muy, muy grandes. Entonces, bueno, contigo ya llevamos 58 minutos de grabación, así que yo te propongo que hagamos un pequeño corte, ¿sí? De 10 minutos y retomamos y volvemos a retomar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, perfecto. Entonces, en 10 minutos, sí, 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 sí. Eh, sí, a ver, yo te cuento, bueno, termina de escribirlo y ponerlo. Sí, en cierto modo, no, 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 no. No. Precisamente lo que busca la FIP es eso. Lo que busca la FIP es que directamente el mismo contribuyente haga su propia presentación. El mismo contribuyente. O sea, no lo que eh, distinto es, por ejemplo, un trámite en ANSES, en donde sí te dicen, bueno, sí, tiene que ser un abogado. Está acá el trámite, voy a repetir, no necesariamente, ¿sí? Lo tiene que ser un contador. Que sería lo ideal, sí, está, pero de pronto a veces eso no pasa. No, 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 es que siempre, siempre la responsabilidad es del contribuyente, inclusive en el responsable inscrito. O sea, ningún monotributista puede, no, no, por más que el contador se haya equivocado en algo, el responsable es el contribuyente. Salvo, salvo en la persona jurídica. En la persona jurídica es distinto. ¿Está? Entonces, bueno, eso digamos, la responsabilidad no se delega. Yo no, tu amiga no puede decir, no, yo no pagué porque mi contador no me dijo. No, ¿está? Bien, perfecto. Bueno, 10 minutitos, hacemos un corte y volvemos. ¿Está, Carolina?